Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien. Ya estamos en el 8º día recorriendo Seúl. Espero que me podáis escuchar bien porque estamos en la parada de bus, que hoy tenemos que volver a coger 2 autobuses para llegar a nuestro destino. Tenemos 46 minutos de trayecto, si no hay caravana, si hay caravana va a ser más. Pero bueno, voy a ir tan lejos porque a lo que vamos a ir es a ver a las típicas casas tradicionales. Aquí en Seúl hay una calle, pero se ha vuelto tan popular que hay demasiada gente, no puedes hacer buenas fotos y para mí una foto es muy importante, no solo salir yo, sino del lugar. O sea, me gusta mucho hacer fotografía como buena, por así decirlo, de los monumentos, de las cosas. Entonces nos vamos a ir hacia una zona que han construido hace poquitos años y han mantenido lo que es la estética de todas las casas tradicionales. Esta zona os la voy a decir por si os interesa, si luego os gusta, para que podáis ir. Se llama Unpyeong Hanok Village, creo que lo he pronunciado bien. Y nada, está bastante lejos, creo que no habrá tanto extranjero, aunque hay una cafetería muy popular que se ha hecho muy famosa en TikTok. Crucemos los dedos que al ser entre semana no haya tanta gente. Y nada, cuando lleguemos os lo enseño porque dudo que queráis ver esos 46 minutos de trayecto en el bus. ¿Sabéis quién es una pringada? Pero a full. O sea, yo quería estrenar hoy el bolso y entonces el trípode obviamente en el bolso no me entraba. Y lo que hice fue, en la bolsa que me compré rosa para llevarla siempre en la mochila, pues puse ahí el trípode y puse la batería externa para poder llevar el bolso y lo que era la bolsita esa para hoy hacerme las fotos y cargando el móvil, etcétera. Pues se me ha olvidado la bolsa en el apartamento. Me he acordado cuando ya estaba llegando a la parada donde tenía que hacer el transbordo, que encima de todo esa parada, la larga, era la de 30 minutos. Así que he buscado un Daiso a ver si encontramos por lo menos un trípode, porque, a ver, fotitos quiero hacerme, entonces por lo menos salvar lo que es el trípode y luego cuando volvamos, antes de ir directos a lo de los cerezos, pasaremos por el apartamento a por la batería externa, porque si no, es que la batería del móvil no me va a durar, entre GPS, foto y tal, no me va a durar nada. Nada, me he venido aquí, que hay como un centro comercial y me ponía que hay un Daiso, y viniendo para acá, oye, no hay por mal que por bien no venga, o algo así se dice, creo que es así. He visto toda una calle de cerezos y que no había nadie, entonces vamos a ir luego andando por allí, que no estaba muy lejos de aquí, y por lo menos, oye, por lo menos algo bueno le hemos sacado. Os enseñaré ese trocito que seguramente esté menos concurrido que el río Han. Esta es la zona donde tienen las cosas así de cables, etcétera. Está este mini trípode de aquí, pero este no me sirve porque esto es para ponerlo encima de mesas y tal. Ay, por favor, quiero un trípode grande. Y es que en el otro lado tampoco hay. O sea, esto es lo único que tienen así como zona de portátiles, móviles y cosas por el estilo. Me estoy agobiando un poco porque es solo una planta, todo lo electrónico está en esa zona. Aquí tengo pegatinas, o sea, es que no lo estoy viendo y la verdad me estoy agobiando mucho. Voy a dar una vuelta a ver si lo encontramos, pero por favor, aunque sea grande, me da igual. Ah, por cierto, mirad, los peluches aquí en el Daiso están súper bien de precio y son muy blanditos. O sea, el relleno es diferente del de España y, o sea, están súper bien de precio. Mirad, este por ejemplo, 5.000 wones, que son como unos 3 euros o por ahí o menos incluso. Este, por ejemplo, vale 3.000 wones, 1 euro, o sea, y están súper bien hechos, o sea, mucho mejor que los del chino, por cierto. Pero bueno, vamos a seguir buscando, ¿vale? Aquí tenemos plantillas, comida, vale. La encontré, mirad, están ahí. Lo que pasa que es enorme, o sea, mi trípode lo bueno es que se hace chiquitito y no ocupa, no es tan grande, no es tan exagerado, lo puedes llevar en una bolsita o en una mochila como siempre lo llevo. Esto tiene pinta de que no, pero bueno, mejor esto que nada. Vamos a coger uno, vale 5.000 wones y pone que llega a 210 centímetros, o sea, esto es gigante. Lo voy a usar ahora y contra que vayamos al apartamento a por la batería lo dejaré y cogeré mi trípode porque es que esto es un trípode para cámaras y tal, pero no para estar llevándolo viajando. Pero bueno, mejor esto que no hacerme fotos. Voy a apagar y ya nos vamos a lo que es la zona esa de los cerezos que os he dicho. Pues vamos a pasar por ahí, que tengo que ir a la estación y luego ya nos vamos directo a lo de la zona de las casitas. Ya hemos llegado a la zona que os decía. Mirar, es como un caminito llega hasta el final de la calle y mirar todos los cerezos, qué bonitos. Dios,
Esto es increíble. Por esto venía yo. Lo malo es que no todo Seúl está así, es como por zonas. Esta zona sí y otras zonas no. Mirad este árbol, qué bonito. O sea, Dios, es precioso. Ya hemos llegado y esto es precioso, no hay apenas gente, hay muy poquita gente, o sea, no está concurrido como la parte esa de Seúl donde están las casas tradicionales. Entonces, si queréis disfrutarlo tranquilamente, venir aquí, aunque son más nuevas que las de la zona de Seúl Centro, pero, o sea, poder verlo así tranquilamente, hacer las fotos que quieras, pasar todo el rato que quieras, sin que la gente te empuje y sin nada, no tiene precio. Os lo voy a enseñar para que lo veáis, pero es que es precioso. Es que mirad, qué bonito, o sea, no tiene precio poder estar viendo todo esto sin apenas personas. Que mira, te vas encontrando 3, 4, 5, o sea, así goteadamente, pero... O sea, vale, sí son más nuevas, pero poder ver las casas estas, sin haber gente de por medio, poder sacar las fotos que tú quieras y poder pasear así tranquilamente como estoy paseando, sin que te empujen, sin que te digan nada, o sea, es que no tiene precio. Mirad qué bonito todo, la verdad. O sea, me encantan. Las casitas así tipo tradicionales son preciosas, son súper bonitas. Y una de estas casitas tradicionales es una tienda de conveniencia que vamos a buscarla a ver si la encuentro para ir a comer porque son las 2 y pico y me muero de hambre. A ver, cuidado que viene un coche y yo voy por medio de la carretera. Pues eso que os estaba diciendo, vamos a intentar encontrarla y a ver qué comemos en la tienda de conveniencia, que tienen platos que en teoría son para precalentar. Y bueno, vamos a ver si valen la pena o no valen la pena esos platos. Mirad, esta es la tienda, como os digo, que tiene forma de casita tradicional. Vamos a entrar y a ver qué encontramos para comer. Quiero lo que os he dicho, platos de estos que se precalientan. No quiero ramen ni nada. Vamos a ver. En teoría eso está en las neveras. La verdad que este es bastante grande. Vale, a ver, deberían de estar por aquí. Aquí tenemos arroces. Tenemos, esto lo he visto en muchos, pero es que creo que es una sopa y a mí las sopas no me gustan. A ver, ¿cómo están estos? Que es arroz y verdura. Pone que es bulgogi. Tokeran. Quizás cojo este. Vamos a ver si no hay otra cosa. A ver, ¿esto qué es? Esto no sé qué es, pero va con queso, tiene buena pinta. Ah, parece como nachos, ¿no? Mira, este es de bulgogi. Purido pone aquí. Bulgogi. No sé si coger este y probarlo. Vamos a ver. Ay, también hay triangulitos. A mí hubo un triangulito. El triangulito que hice el otro día me encantó, el de bulgogi, pero creo que no hay. ¿Esto qué es? Fuchi. No era de bulgogi, creo que era de bibimbap. Bueno, tenía bulgogi y bibimbap, pero no. A ver. Esto es como los sushis, está muy rico, pero justo esto de aquí no me gusta, es muy agrio y a mí las cosas agrias no me van. A mirar, tenemos también esto, un frankfurt. Vale, creo que voy a tirar por probar esto, que vale, creo que son 3.500 wones. Y no sé si coger esto también para probarlo, que estos son 5.200 wones. Creo que voy a coger estas dos cosas. Me voy a coger esta bebida aquí que me gusta muchísimo. Está muy bueno y mirad, lleva como trocitos por dentro. Esto está muy rico. Y tienen el vino que a mí me gusta tanto. Oye, aquí está mucho más barato, 8.500 y en España te cuesta 12 o 15 euros. Está buenísimo ese vino. Ah, mira, aquí hay más comida. A ver, ¿esto qué es? Esto tiene pinta de cerdo. Es que a mí en verdad la carne recalentada no me gusta, pero bueno. Creo que esto y cogeré un agua. Sí, esto y un agua. Uy, esta puerta no. La otra puerta. Una agüita. La más barata. Esta mismo. Ah, no, sí, esta. Ya tenemos por aquí el arroz con la carne y venía también un huevito de estos cocidos. Voy a dejar que se enfríe un poco porque lo acabo de sacar del microondas y está súper caliente. Y de mientras vamos a probar esto de aquí que no lo he leído y aquí lo pone burrito. Así que vamos a probarlo. En teoría es un burrito de bulgogi. A ver. Uf, joder, los empaques estos cuestan, de abrir.
Vamos a ver. Mirad qué mono. Vamos a ver cómo está esto. A ver, no cogió carne todavía. A esperar. La carne está como más en el medio. Para hacer comida precalentada está muy rico. Está buenísimo. Y ahora vamos a probar el bulgogi con el arroz. A ver, no está malo del todo, pero sí que parece como comida de avión. ¿Sabéis eso de que no está rico del todo, pero tampoco malo del todo? Pues parecido. Es comestible, digámoslo así. El burrito estaba buenísimo, pero esto es más como comestible. Si tuviera que tirar por comprar otra vez algo, compraría el burrito segurísimo. Por cierto, mirad con qué vistas estoy comiendo y sin haber pagado mucho. Antes de salir de la tienda de conveniencia he tenido que comprar esta batería de aquí que era de carga de emergencia, ya vienen cargadas y nada, para poder salvar un poco lo que es el móvil porque me estaba quedando sin batería y no iba a poder volver luego a casa. Me he dejado el trípode en la tienda de conveniencia. Yo dos cosas a la vez como que no puedo hacerlo, menos mal que aquí no roban nada y sigue todavía aquí. Ay, de verdad, yo soy un despiste total. Mirad esta casa, qué bonita, esta me encanta. Con el arbolito, es que la madera con el verde le da un toque increíble. Me he dado cuenta que por las calles no hay coches aparcados, mirad, o sea, no hay nada, y lo que hay son como zonas como estas, que son como parkings. Está esta que no tiene muralla y hay otras que tienen como una muralla, que quizás esas que tienen la muralla ya son más para los vecinos, pero por el resto de la calle, ¿veis? No hay nada de coches aparcados. Supongo que para que puedas disfrutar más del lugar, también porque si no en las fotos saldría, y creo que esto lo han hecho muy pensado para el turista, porque vieron que la calle de Seúl tenía mucho éxito, y creo que esto lo han hecho para atraer al turista también, porque está muy bien pensado, hay restaurantes, cafeterías, y es lo que os digo, los coches no están por la calle, están en un sitio en concreto guardados, no sé, la verdad que vale mucho la pena venir hasta aquí, más que nada por lo que os digo, mucho más tranquilo, puedes hacer de las fotos que quieras, no vas molestando a nadie, no está lleno de gente y te vas chocando. Es que si veis vídeos en TikTok de la calle que os digo de Seúl, es que hay momentos que no podías ni caminar, entonces yo cuando fui en el 2019 todavía no era tan popular, bueno, es que en el 2019 Seúl no era tan popular, era todo mucho más barato, podías viajar más barato que ahora, los alojamientos estaban tirados de precio, pero sí que es verdad que ya había bastante gente en esa calle y no te podías sacar una foto sin que saliera nadie alrededor, y yo ya me he hecho varias fotitos. Eso sí, por cierto, deciros que huele como a estiércol, porque como veis también tienen como zonas para que puedan cosechar, y está alrededor de montaña, que seguro que hay más campos de cosecha, entonces huele un poquito a lo que viene siendo caquita de vaca o de cerdo, pero bueno, la verdad que aún así vale mucho la pena. Y ahora ya vamos a ir para el apartamento, voy a ir a por mi batería, a por mi trípode, porque este trípode es una caca pincha en un palo, os lo juro. O sea, quiero ponerlo así en vertical para que salga bien, o sea, para coger todo el edificio. No puedo, tiene un tope, no me gusta, quiero mi trípode que no tiene tope, lo puedo poner súper vertical desde arran del suelo. Entonces nada, vamos a ir para el apartamento, vamos a coger también lo que es la batería externa, que esta se me cae todo el rato, o sea, si no se me ha caído ya más de 10 veces, no se me ha caído ninguna. Y nada, y vamos a ir luego a los cerezos. Mirad dónde me había dejado la bolsa, vamos a cogerla para hacernos fotos, y también llevaba aquí dentro lo del pasaporte. Menos mal que no tenía que comprar nada con lo que tuviera que hacer el tax free. Pero bueno, nos vamos para Gangnam ya con la bolsa y el trípode. Ya hemos llegado a la parte del río Han y mirar, han cortado la calle y han puesto esto como entrada. Vamos a empezar a caminar. Vamos a ir por la zona que están los cerezos. Mirad qué bonito. ¡Wow! Lo que hay, un montón de gente. La zona donde me he hecho yo las fotos antes no había tanta gente. Mirar toda la gente que hay aquí, Dios. Para hacerte aquí una foto va a ser misión imposible que no salga nadie. Mirad, vienen muchas parejitas y no voy a ser la única. También usan el trípode por aquí. Así que voy a sacarlo en 0, hay puestecitos, este es del Ikea, tienen que chillar algo como que te quiero que o cosas así.
y les dan un regalito. Mira. A ver lo que grita el hombre. 이케아 강동준 오픈을 축하합니다. Wow. Y te dan, creo que como eso, pero en pequeñito, que es como un peluchito. Mirad, wow. Mirad qué bonito con la puesta de sol. Wow. También ponen cositas para que te puedas hacer fotos. Está súper chulo, ¿eh? Mirad qué guay. La verdad que es precioso ver todos los cerezos en flor y eso sí, el país es muy listo y sabe sacarle provecho para crear un evento y que todo el mundo venga aquí y seguramente más adelante hay alguna cosa donde te gastes el dinero, pero está súper bonito. Mirad qué bonita la puerta esta para bajar al río, es súper bonita. Eso sí, si venís tenéis que tener mucha paciencia porque entre que hay mucha gente y que las ayumas y los ayushis no respetan nada, te van golpeándose, te empujan y ni te dicen perdón ni nada, o sea, yo con esas cosas es que no puedo, me da igual que sean unos abuelos, no, si me empujas por lo menos pídeme perdón, pero bueno, sobre todo si venís, mucha paciencia. Mirad qué bonito, es que sé que repito lo mismo una y otra vez, pero es que es precioso, no tiene precio verlo en persona que a través de la cámara. Si tenéis pensado venir a Seúl, venir cuando sea la floración de los cerezos porque es que es increíble. Yo esto en España, por ejemplo, ni de broma lo vería, o sea, tenemos lo que son los plataneros y no dan flores, así que para mí esto es increíble. Aquí hay un cerezo que está súper florecido y como tú estás elevada, que estamos como en una plataforma, pues hay una cola increíble, mirad. Hay una cola para hacerse la foto ahí. Esta foto me la estoy haciendo yo y no sale nadie. El truco es poner el trípode o la persona que te vaya a hacer la foto ahí súper bajo, ponerlo contrapicado así y hacer la foto. Y aquí no había nadie y ahora todo el mundo se me ha copiado, mirad. Ahora se me han puesto las parejas y la familia. Hay una cosa que me da envidia y ya no solo son los cerezos, que esto en España no lo tenemos, es que están todas las parejitas aquí. Creo que se han conglomerado aquí todas las parejitas. Ay, yo quiero un novio también. No, si es que Seúl se lo ocurra, de verdad. Ya no solo con lo de arriba, miradlo de aquí abajo. Mirad, hay figuritas hinchables y hay un escenario con música en directo. O sea, hola, estoy flipando ahora mismo. Ponen hasta para que la gente se pueda sentar. Recordemos que esto es gratuito. O sea, esto en España ni de coña. Y la música es en directo, ¿eh? Han iluminado los cerezos que están tocando lo que es la carretera. Mirad qué bonito, se ve precioso. Chicos, se me estaba olvidando hacer la despedida, estaba poniendo la alarma para mañana y he caído en que no había hecho la despedida. Me he puesto a ver los vídeos de la cámara y en efecto no la había hecho, así que nada, ya aquí acostada en la cama pues voy a hacer la despedida de hoy, que por cierto deciros que el vlog de mañana promete. Me voy a gastar bastante dinero y tengo un trayecto bastante largo en el cual no voy a ir casi nada maquillada porque no me va a servir de nada maquillarme para llegar al sitio que tengo que ir y desmaquillarme. Entonces va a ser un paripé bastante grande porque aquí la gente en Corea sí o sí siempre van maquillados. Espero que no me miren mucho y no me juzguen, pero bueno, espero que lo que me voy a gastar mañana valga la pena, que yo me vea un cambio. Por favor, solo espero eso, verme un cambio, porque como no me vea un cambio... habrá sido tirar el dinero. No voy a revelar nada más, así que mañana no os perdáis el vlog y ahora ya sí me despido y me voy a dormir. ¡Añón!